Hola chicos, bienvenidos al curso de geometría. Vamos a realizar el tema de polígonos, definición, diagonales y perímetro. Polígonos. A ver, un polígono vendría a ser un conjunto de segmentos, las cuales están unidas en sus extremos. Como te estoy observando acá, se encuentran unidas en sus extremos. Son segmentos consecutivos formando una figura cerrada. Este vendría a ser un polígono. Ahora, sus lados adyacentes, como estás observando acá, este lado de rojo y el moradito son lados adyacentes porque pertenecen a un mismo punto. Acá forma el punto, lo cual sería nuestro vértice. Le vamos a llamar el vértice A. Acá también hay otro punto, vértice B, C, D, E y F. Los elementos en un polígono vendría a ser, primero, los vértices. Obviamente el punto A, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. Ese vienen a ser los vértices. Con respecto a los lados vienen a ser un segmento, y este conjunto de segmentos es un conjunto de segmentos formando una figura cerrada, y justamente estos segmentos vienen a ser los lados. En este caso tenemos el lado AB, el lado BC, el lado CD, el lado DE, el lado F y por último el lado FA. Diagonales. La diagonal vendría a ser la distancia que hay de un punto a otro punto de tu gráfica. Pero no podría ser del punto A, del vértice A al vértice B, no podría ser porque esto viene a ser uno de los lados. Una diagonal vendría a ser si trazamos del vértice A, o sea del punto A, hacia el punto C. Esto sí es una diagonal. Entonces la diagonal AC. De este mismo punto A al vértice D también sería otra diagonal, diagonal AD. De A hacia F también sería otra diagonal, hacia E, de A hacia E. En cambio, A y F no sería una diagonal porque estos pertenecen a uno de los lados. En caso de B, B no puede ser con A porque es uno de los lados, ni tampoco puede ser con C, pero sí puede ser con D. B con D sí sería también una diagonal. B con E también sería ahí una diagonal. B con F también sería una diagonal. En el caso de C, C no puede ser diagonal con B porque es uno de los lados. La diagonal CA ya fue nombrado, ¿no? Aquí está. Y la diagonal CD no puede ser diagonal porque pertenece a uno de los lados, pero C con E sí puede ser una diagonal. Entonces sería CE. Y C con F también, no fue trazado, sería una diagonal. C con A también, pero ya fue nombrado. Entonces con respecto a D, tenemos allá la diagonal con B, ya fue nombrado, con A también, pero con F todavía no. Entonces, con F, D con F. Y más ya no se puede trazar desde este punto D. Del punto E ya fueron trazadas todas las diagonales, las cuales ya están nombradas. Entonces son en total, en esta gráfica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 diagonales que se ha podido trazar. Entonces recuerda bien que la diagonal es el segmento, ¿no? Este segmento trazado desde un vértice a otro vértice. Clasificación de los polígonos por el número de lados. Cuando tiene 3 lados se le llama triángulo. Acá está 4 lados cuadriláteros, 5 lados pentágono, 6 lados, igualmente cada uno con su respectivo nombre. Y ese nombre depende de la cantidad de lados que tenga. Te habrás dado cuenta que no hay un nombre propio cuando tiene 13 lados. Por lo tanto se le llama polígono de 13 lados. Si tiene 14, polígono de 14 lados. Estos lados que estás observando acá sí tienen un nombre propio. ¿Qué es el perímetro? El perímetro también lo hemos visto en la clase pasada.
Y te recordarás que es la suma de las longitudes de todos sus lados, ya es sumar la longitud de todos sus lados. Y su notación vendría a ser simplemente escribir 2p. 2p significa perímetro. Bien, practiquemos entonces. Acá dice, escribe el nombre del polígono. Para yo saber cuál es el nombre del polígono, tengo que observar cuántos lados tiene. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Te das cuenta que tiene 7 lados? Ah, como tiene 7 lados se le llama el hectágono. Aquí me preguntan, el polígono mostrado tiene... Ah, ¿cuántos vértices? Los vértices son los puntos, ¿no?, en que une a los segmentos. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. También tiene, en este caso también tiene 7 vértices. Recuerda que en todo polígono se cumple que la cantidad de vértices es igual a la cantidad de lados. Es decir, si este tiene 7 vértices, pues obligado va a tener 7 lados. Es más, también va a tener la misma cantidad en ángulos. También esta figura va a tener 7 ángulos. ¿Ok? Muy bien, ahí se calcula. P es igual al número de vértices más el número de lados. A ver, número de vértices, pues vienen a ser los puntos, simplemente contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces P sería igual a 5 más el número de lados, 1, 2, 3, 4 y también 5. Por eso te das cuenta que la cantidad de vértices es igual a la cantidad de lados y también igual a la cantidad de ángulos. En este caso solamente era vértices más lados, lo cual es la suma 10. Como este polígono tiene 5 lados, su nombre sería un pentágono. Un pentágono. Porque tiene 5 lados. Siguiente. Aquí dice, ¿cuántas diagonales faltan trazar en el polígono mostrado? Mira, observamos que con respecto a P, falta trazar, ¿no? Porque P con Q no, pero P con R ya fue trazado, pero falta P con S. Te das cuenta que también falta P con T. No, P con S es uno de ellos. P con T también. Más no se puede. Con respecto a Q, te das cuenta que ya fueron trazados todos. Con respecto a R, también ya fueron trazados todos. Con respecto a S, acá falta trazar S con U, falta. Entonces trazamos S con U. Listo, ya no falta más aquí. Con respecto a T, ya fueron trazados, lo que faltaba ya está. Y con respecto a U también ya se completó. Entonces no se puede trazar más. Esos son las 3 diagonales que faltaban. Entonces faltan 3 diagonales. Aquí dice, ¿cuántas diagonales podré trazar desde el vértice A? Aquí está. A con B no vendría a ser una diagonal. Una diagonal es de un vértice a otro, pero que no mantengan, que no compartan el mismo segmento, ¿no? Como en este caso. Entonces, ¿A con quién? Con C, ese sí es una diagonal. Y A con D. A con E tampoco sería porque comparten el mismo lado, es un lado. Eso solamente puedo trazar 2 diagonales. ¿Y quiénes son? AC y AD. Nada más. Ese vendría a ser las diagonales. Muy bien, siguiente pregunta dice, calcula el perímetro del polígono. Acá tenemos el polígono, sabemos que el perímetro es la suma, ¿no?, de las longitudes de todos sus lados. Primero tenemos que ver a ver el polígono cuántos lados tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 lados. Luego tienes que ver que cada uno de sus lados tengan sus longitudes. Este mide 8 metros, 7 metros, 7 metros, 8 metros, 7 metros y 7 metros. Muy bien, sí están todas las longitudes. Ahora sí, a sumar, ya que nos piden el perímetro. Colocamos entonces 2p, que vendría a ser igual a la suma de 7 más 7 más 8 más 7 más 7 y más 8 metros respectivamente. Sumas correctamente y te va a salir que el perímetro es igual a 44 metros. En la siguiente pregunta también te pide el perímetro. Ya sabes que el perímetro es la suma de todas sus longitudes. A ver, vamos a ver cuántos lados tiene esta figura. Acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Te das cuenta que tiene 8 lados. Ahora tienes que ver también que tengan cada uno de sus lados sus respectivas longitudes.
Y te das cuenta que este punto que observas acá en este lado indica 2 metros. Por lo tanto, este lado que también tiene ese mismo punto también debe de medir 2 metros. Este lado de acá mide 8 metros y te estás dando cuenta que acá hay una línea quebradita. Y acá también colocaron esas mismas rayitas, ¿no? Rayitas consecutivas. Entonces, si este lado mide 8 metros, acá no colocaron. Pero, como colocaron esta misma rayita, al igual que el lado que está frente a él, por lo tanto también tiene que medir obligado 8 metros. Este lado colocaron una rayita, pero a este lado no le colocaron su longitud, solamente una rayita. Eso quiere decir que tienen la misma longitud. Si este mide 2 metros, este también mide 2 metros. Recuerda que el perímetro es sumar las longitudes de todos sus lados. Por lo tanto, tú tienes que fijarte que sus lados tengan su respectiva longitud, para que así tú puedas sumar. No cometas el error de simplemente sumar las longitudes que estás observando, no. ¿Ok? Bueno, ahora sí, ya que te cercioraste que ya están todos los lados con su respectiva longitud, calculas el perímetro, que es simplemente sumar todas esas longitudes. Sumándolo correctamente se va a obtener que 2P va a ser igual a 34 metros. Ese sería el resultado. Muy bien, ahora vamos a ver los polígonos equiángulo. ¿A qué lo llaman polígono equiángulo? X viene de igual, ángulo obviamente quiere decir que es un polígono en donde vas a observar que los ángulos son de igual medida, como en este caso. Este es un rectángulo. Sus ángulos interiores te das cuenta que tienen igual medida, ¿no? Miden 90, 90, 90 y 90. Por lo tanto es un polígono equiángulo. Aquí observamos otro ejemplo, te das cuenta que sus ángulos interiores colocaron alfa, 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 alfa y alfa. Tiene la misma medida. Por lo tanto es un polígono equiángulo. Te das cuenta que cada ángulo mide 108 grados, ¿no? Todos sus ángulos miden 108 grados, por lo tanto es un polígono equiángulo. Iguales sus ángulos. Acá lo llaman polígono equilátero. X viene de igual, látero, lados. Polígono equilátero viene a ser cuando tiene las longitudes igual medida de cada uno de sus lados. En esta figura te das cuenta que en cada uno de sus lados colocaron un punto. Eso quiere decir que sus medidas, sus longitudes son iguales. Por lo tanto es un polígono equilátero. Aquí también observamos un triángulo, colocaron en cada uno de sus lados una rayita, acá la rayita y la rayita. ¿Qué quiere decir? Que esos lados tienen la misma longitud. Por lo tanto es un polígono equilátero. En este polígono te observas que en cada uno de sus lados colocaron un punto, ¿verdad? Quiere decir entonces que esos puntos te indican que tienen la misma longitud. Por lo tanto es un polígono equilátero. Pero ¿qué sucede si tú observas que uno de tus polígonos es equiángulo y es equilátero a la vez? ¿Cómo se llamará cuando es equiángulo y equilátero a la vez? A eso se le llama polígono regular. Entonces, polígono regular es cuando tienes un polígono en donde sus lados tienen la misma longitud y sus ángulos tienen la misma medida, como en este caso. Ese es un polígono regular, sus lados tienen la misma longitud, entonces observan que colocaron ahí una rayita, y sus ángulos también tienen la misma medida. Entonces, sus lados tienen igual longitud y sus ángulos interiores tienen igual medida. También sus ángulos exteriores también tienen igual medida, ¿ok? No solamente los interiores. Propiedades. Se cumple en todo polígono regular. Esta propiedad va a cumplir en todos los polígonos regulares. Colocamos acá tenemos un polígono. En este caso, como es regular, estos ángulos van a tener igual medida. No solamente eso, sino también sus lados, ¿no? La medida de su longitud. Si este mide A, tiene que medir también igual A, también A, por aquí también A, y este lado también A. Tiene que tener igual longitud. Entonces, esto ya es un polígono regular. Pero no solamente es iguales los ángulos interiores,
sino también los ángulos exteriores. Si prolongamos uno de los lados, acá se va a formar un ángulo interior, lo cual va a tener la misma medida que este ángulo interior, igual medida que este ángulo interior, igual medida que este ángulo exterior, ángulo exterior van a tener la misma medida, ángulo exterior, y de acá un ángulo exterior. Es un ángulo exterior porque se encuentra fuera de tu polígono, ¿no? Junto pero fuera de tu polígono. Entonces acá vamos a trazar acá, este es el ángulo exterior. Si tu polígono es regular y te pide calcular el ángulo exterior, entonces vamos a tener presente acá esta fórmula, donde dice la medida del ángulo exterior, o sea, esta medida del ángulo exterior es igual a 360 entre n. ¿Ya? Siempre que te pidan el ángulo exterior y te das cuenta que es un polígono regular, se utilizará esta fórmula, que es la medida del ángulo exterior es 360 entre n. ¿Y qué viene a ser n? N viene a ser el número de lados que tiene tu polígono. Es el número de lados que tiene tu polígono. Y si me pide a qué es igual el ángulo interior, este es un ángulo interior, pero ¿cuánto mide un ángulo interior? Si es un polígono regular, te das cuenta que este ángulo interior más este ángulo exterior, los dos ángulos juntos, me forman un ángulo llano. Y te recordarás que un ángulo llano mide 180 grados, es decir, el ángulo interior más el exterior juntos suman 180 grados. Entonces, si yo quiero saber cuánto mide el ángulo interior, este ángulo exterior que aquí está sumando, lo paso al otro miembro restando. Entonces me quedaría el ángulo interior es igual a 180 grados menos el ángulo exterior. ¿Y quién viene a ser el ángulo exterior? Aquí está. Este es el ángulo exterior. Entonces, si me piden calcular el ángulo, la medida de un ángulo interior, vendría a ser esta fórmula. 180 menos la medida del ángulo exterior. Bien, practiquemos. Aquí se calcula el perímetro del polígono regular. Ya, ¿perímetro qué es? La suma de las longitudes de todos sus lados. Pero como me indican que es un polígono regular, eso quiere decir que todos sus lados tienen igual longitud. En la gráfica te das cuenta que nos están dando ya una longitud de uno de sus lados, que mide 6 centímetros. Si este mide 6 centímetros, por lo tanto, este también mide 6 centímetros, 6 centímetros, 6 centímetros. Muy bien, me piden el perímetro. El perímetro es sumar. Entonces sumarías 6 más 6 más 6 más 6. ¿Verdad? Y ese resultado vendría a ser el perímetro. Pero, como te das cuenta que vas a sumar números de igual longitud, entonces sería más fácil simplemente realizar la multiplicación. Como tiene 4 lados, colocaría 4 por la medida de la longitud, que es 6 centímetros. Y eso obviamente también te va a dar 24 centímetros. Si tú lo sumas, las 4 longitudes, también te va a dar 24 centímetros. Calcula el perímetro del perímetro, suma todos sus lados. ¿De quién? Del polígono regular. Este es un polígono regular. Si uno de sus lados me está indicando que mide 12 metros, eso quiere decir que sus demás lados también deben de medir 12 metros. 12 metros, 12 metros, 12 metros y 12 metros. Entonces, como me pide el perímetro es la suma de todos sus lados. Pero te das cuenta que todos sus lados tienen la misma longitud. Entonces te facilitaría más rápido realizar la multiplicación. Como tiene en total 1, 2, 3, 4 y 5 lados, sería 5 por 12 metros. Entonces 5 por 12 vendría a ser 60 metros. ¿Verdad? Este vendría a ser el valor del perímetro. El perímetro sería de 60 metros. Siguiente, lo mismo, dice calcula el perímetro, ya sabes, perímetro es la suma de todos sus lados, pero el polígono es regular. Por lo tanto, como es regular, todos sus lados tienen la misma longitud. En la gráfica nos indica que uno de sus lados mide 8u, por lo tanto los demás también mide 8u, 8u, acá también 8u, 8u y aquí también 8u. Perímetro es la suma de todos sus lados. Tú puedes sumar, pero todo. Pero como te das cuenta, todos esos números que vas a sumar es la misma longitud 8u. Esto sería más rápido multiplicarlo. Como esto tiene 1,
2, 3, 4, 5 y 6 lados, esa cantidad de lados que es 6 se multiplica por la longitud que es 8u. Vendría a ser 2p es igual a 6 por 8, 48u. Tú puedes sumar también 8 más 8 más 8 más 8 más 8 y más 8. Y también vas a obtener 48u. Aquí se calcula x si el polígono es regular. Me están diciendo que es un polígono regular. X, te das cuenta que es un ángulo. Es un ángulo y es un ángulo exterior, porque está fuera de mi polígono. Quieren que calcule este valor de este ángulo exterior. Entonces te recordarás que la medida del ángulo exterior es igual a 360 entre n, ¿no? Es una fórmula que tienes que tener en cuenta. N viene a ser la cantidad de lados que tiene tu polígono. En este caso tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene 5 lados. Entonces colocas n es igual a 5. Bueno, ahora sí vamos a reemplazar en la fórmula. La medida del ángulo exterior en mi gráfica, la medida del ángulo exterior es 3x. No, perdón, es x, simplemente es x. Entonces coloco aquí x. Ya, esa es la medida de mi ángulo exterior en mi gráfica. El ángulo exterior es x, aquí está x. Esto es igual a 360 entre n, pero n ya sabes que vale 5. Recuerda que n viene a ser la cantidad de lados que tiene tu polígono. Y este polígono tiene 5 lados, por eso n vale 5. Entonces lo divido entre n, es decir, lo divido entre 5. Divido 360 entre 5, y eso vendría a ser igual a 72 grados. Eso quiere decir que el valor de x, ¿no? La medida de x es 72 grados. Siguiente pregunta dice, calcula x si el polígono es regular. Ya me están hablando de un polígono regular. Y te das cuenta que x es un ángulo exterior. Está fuera de tu polígono. Y como me dice que es regular, entonces va a cumplir la siguiente propiedad. Esa medida del ángulo exterior va a ser igual a 360 entre n. Pero n, ¿qué viene a ser? La cantidad de lados que tiene tu polígono. Y lo vas contando. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiene 6 lados. Entonces n es igual a 6. X viene a ser el ángulo exterior. Acá dice, entonces la medida del ángulo exterior, en mi caso es x, coloco x. ¿A qué va a ser igual? A 360. ¿Sobre quién? Sobre n, pero n ya sabemos que vale 6 porque tiene 6 lados el polígono. Dividimos. X entonces sería igual a 60 grados. X es igual a 60 grados, este sería el resultado. Muy bien, ahora siguiente pregunta. A ver, esto es para saber un poco más, ¿no? Aquí me dice, calcula x, aquí está x. X es un valor de uno de los lados. No lo tenemos. En los anteriores ejercicios nos daban, ¿no? La medida del lado, de la longitud nos indicaban cuánto era, ¿no? Pero en este caso no nos están dando, porque acá está la incógnita. Me dice que el perímetro de este polígono, o sea, la suma de todos sus lados de este polígono, ya me están dando el resultado que es 72. O sea, al sumar todos estos lados, el resultado de esa suma es 72. Eso es lo que nos estás diciendo. Ya no cometas el error de pensar que este 72 es la medida de un lado, no. 72 viene a ser el perímetro. Acá bien claro dice, el perímetro del polígono es 72. O sea que sumando todos estos lados, se obtiene 72. La pregunta es, ¿y cuánto mide ese lado? Eso es lo que te está preguntando. Y justo ahí colocaron la incógnita x. ¿Cuánto mide este lado? Muy bien. Entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. En el dato me están dando que el perímetro es igual a 72. Entonces tú dices el perímetro, que es 2p, es igual a 72 centímetros, ¿verdad? Porque el perímetro es igual a 72 según el dato. Observando la figura, te dice que este lado vale x. Si este lado vale x, quiere decir que todos sus demás lados también van a tener esa misma longitud de x. ¿Y por qué? Porque es un polígono regular. Y en un polígono regular, sus lados en este caso tienen igual longitud. Pero yo sé por el dato que el perímetro es 72. ¿Verdad? Acá me dice, perímetro es 72, ahí está. Es igual a 72. A ver,
Si te diría cuál es el perímetro de esta gráfica, sin necesidad de ver el 72, sin necesidad de ver ese dato, ¿tú qué harías? Pues para saber el perímetro tú tendrías que sumarlos, ¿verdad? O sea, x más x más x más x más x más x más x y más x. Entonces, el perímetro sería, sumando todos esos x, el perímetro sería 8x, ¿verdad? 8x. Pero según la gráfica, el perímetro vale 8x. Entonces el perímetro, puedo colocar por acá, me va a resultar 8x. Pero recuerda que ese perímetro tiene que ser igual a 72 centímetros. Eso quiere decir que este 8x debe ser igual a 72 centímetros. Este número 8 que está multiplicando pasará al otro miembro a dividir. Me quedaría entonces que x es igual a 72 centímetros entre 8. Lo que multiplica pasa a dividir. Y esa división vendría a ser en total 9 centímetros. Eso quiere decir que este x vale 9 centímetros. Entonces tú puedes colocar, en vez de x, todo valía 9. 9 más 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 9 te va a salir 72 centímetros. Entonces el valor de x es igual a 72. Para saber más, a ver, aquí dice calcula x, aquí está x, viene a ser uno de los lados, y me está diciendo que el perímetro de este polígono es regular y es 56. ¿Qué quiere decir regular? Que todos sus lados tienen la misma longitud. Pero acá ya te está dando el valor del perímetro. Te dice que el perímetro tiene 56 unidades. El perímetro es igual a 56 unidades. A ver, tú puedes pausar el video, a ver, trata de resolver, es igual que el ejercicio anterior. A ver, dice acá el perímetro es 56. Entonces 2p debe ser igual a 56, ¿verdad? Por el dato del problema. De acuerdo a la gráfica, este mide x. Por lo tanto, este también mide x. También x, 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 x y x. Todos sus lados tienen que medir x. ¿Por qué? Porque es un polígono regular. Y si uno de sus lados mide x, todo debe de medir x. Sin ver este dato, si te preguntan cuál es el perímetro, tú sumarías x más x más x más x más x más x más x y más x. Lo cual el perímetro sería 8x, ¿verdad? El perímetro de esta gráfica es 8x. Muy bien, entonces el perímetro sería 8x. Pero en el problema te dice que ese perímetro es 56. 56 unidades. Entonces 8x debe ser igual a 56. Listo, ahora sí, este 8 está multiplicando el x, 8 que multiplica pasa al otro miembro a dividir. Le quedaría x es igual a 56 entre 8. Lo que multiplica pasa a dividir. Y 56 entre 8, pues vendría a ser 7 unidades. Este es el resultado, 7 unidades. Ahí está, 7 unidades. El valor de x. Bien, siguiente pregunta. Similar a la anterior, dice, la figura es un pentágono regular. Ya un pentágono, porque es un polígono de 5 lados. Y es regular. Todos sus lados tienen igual medida. Acá me están diciendo que uno de los lados vale x. Me dice que es un pentágono regular de perímetro 30 centímetros y calcular x. Ya me están dando el perímetro de esta figura. O sea, la suma de sus longitudes de sus lados es 30 centímetros. Ya me están dando ese dato. Entonces puedo colocar acá que 2p es igual a 30 centímetros. Muy bien. Como este lado vale x y es un polígono regular, sus demás lados también debe de valer x, ¿verdad? X, x, x y x. Sin ver este dato, si tú calculas acá el perímetro, lo que harías era sumar x más x más x más x y más x, lo cual saldría 5x. Y esto es igual a 30 centímetros. Este 5 que está multiplicando pasará al otro miembro a dividir. Es decir, te quedaría x igual a 30 centímetros entre 5. Y 30 entre 5 vendría a ser 6 centímetros. Entonces x es igual a 6 centímetros.
A ver, acá hay una pregunta 3, dice, el polígono es regular, calcula la medida del ángulo interior. Ahora te está pidiendo el ángulo interior, ¿no? Y en la propiedad te indicaba que el ángulo interior es igual a 180 menos la medida del ángulo exterior. Me piden la medida del ángulo interior, pero para eso necesito la medida del ángulo exterior. Entonces vamos a traer acá cómo calculábamos la medida del ángulo exterior. La medida del ángulo exterior era 360 entre n, pero n, ¿qué viene a ser? La cantidad de lados que tiene el polígono. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiene 8 lados. Entonces voy a reemplazar mi fórmula. Sería la medida del ángulo exterior es igual, le voy a poner E de exterior, es igual a 360 sobre 8. Y si tú divides 360 entre 8 vas a obtener 45 grados. Eso quiere decir que el ángulo exterior mide 45 grados. Pero a mí me pedían el ángulo interior. Entonces vamos a utilizar ahora ya esta fórmula. Vamos a traerla por acá. La medida del ángulo interior es lo que nos pide calcular. Lo vamos a poner I. Esto es igual a 180 menos ¿quién? Menos el ángulo exterior. ¿Y sabes cuánto mide el ángulo exterior? Sí, ya lo hemos calculado aquí. Mide 45 grados. Entonces sería menos 45. Entonces al realizar esa resta, 180 menos 45 vendría a ser 135 grados. Este vendría a ser el valor de I, ¿no? Que viene a ser el ángulo interior. Número 4 dice calcula el ángulo exterior. Ahora es un ángulo exterior, pero dice de un decágono regular. No han colocado la gráfica, pero ya al indicarte que es un decágono, ya sabes cuántos lados tiene. Como te pide el ángulo exterior, la propiedad es lo siguiente. Vamos a colocar CAE el ángulo exterior. Aquí está. La medida del ángulo exterior es 360 entre n, pero n, ¿qué viene a ser? La cantidad de lados. En este caso no está la gráfica, pero nos indica que es un decágono. Y un decágono tiene en total 10, ¿verdad? Tiene en total 10 lados. Entonces n es igual a 10. Reemplazamos en la fórmula. Vendría a ser igual entonces. El ángulo exterior es igual a 360 sobre n, que viene a ser 10. Ahora lo único que vamos a hacer es acá dividirlos, ¿no? Hay que dividir 360 entre 10 y eso vendría a ser 36 grados. Eso quiere decir que la medida del ángulo exterior es igual a 36 grados. Ahí está el resultado. Listo, muy bien, ahora entra supera el reto. Este es el reto 1. Ahí vamos a ver, chicos, porque ahora es momento de que ustedes resuelvan. Y ahí viene el reto 1. Dice ahí, si el polígono es regular, tú ya sabes que es regular, ya hemos visto en los anteriores ejercicios, calcula x más y. ¿Ok? Acá ya se están dando la gráfica con sus respectivas longitudes. Tú te encargas de resolverlo y si lo logras hacer, me compartes tu respuesta escribiéndome en los comentarios. ¿Ok, chicos? Ahí nos quedamos.